Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es una teoría más sobre el futuro, es una sentencia. Un hombre que predijo la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y desastres que la ciencia aún no comprendía, dejó una advertencia específica sobre el año 2026. Y sus palabras son tan perturbadoras que durante décadas fueron ignoradas, consideradas demasiado extremas incluso para quienes creían en él. Según Edgar Cayce, el profeta durmiente de América, ese año marcará el comienzo de lo que él llamó la gran purificación. No un desastre, no una crisis pasajera, sino una ruptura en los cimientos mismos de la civilización que conoces. La tierra se partirá, el cielo emitirá sonidos que helarán la sangre, y millones de personas descubrirán, demasiado tarde, que las advertencias siempre estuvieron ahí. Lo más inquietante es que muchas de las señales que describió ya están ocurriendo frente a nuestros ojos y casi nadie está prestando atención. Pero hay algo que Cayce dijo sobre Estados Unidos que sus propios seguidores prefirieron olvidar. Una visión tan oscura sobre el destino de la nación más poderosa del mundo que fue archivada durante décadas. Hoy, finalmente, podemos revelarla. Antes de adentrarnos en lo que viene, necesitas saber quién fue este hombre, porque sin entender su historia, es imposible comprender el peso de sus palabras. Edgar Cayce nació en 1877 en una granja humilde de Kentucky, Estados Unidos. No era científico, no era filósofo, no tenía educación formal más allá de la escuela primaria. Era un hombre sencillo, profundamente cristiano, que trabajaba como fotógrafo y dedicaba sus domingos a enseñar la Biblia en su iglesia local. No buscaba fama, no deseaba seguidores. Durante gran parte de su vida, incluso temió el don que poseía, porque Edgar Cayce tenía una capacidad inexplicable. Cuando entraba en un estado de trance profundo, una especie de sueño consciente, su voz cambiaba. Comenzaba a hablar de cosas que su mente despierta jamás había estudiado, diagnósticos médicos precisos para personas que nunca había conocido, descripciones de lugares que nunca había visitado, y visiones del futuro que él mismo, al despertar, no recordaba haber pronunciado. Sus seguidores lo llamaron el profeta durmiente. Durante más de 40 años, Cayce realizó más de 14.000 lecturas documentadas. Cada una de ellas fue transcrita palabra por palabra y permanece archivada hasta el día de hoy en Virginia Beach, disponible para quien quiera verificarlas. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Cayce predijo la Gran Depresión de 1929, 2 años antes de que ocurriera. Advirtió sobre el colapso del mercado cuando los economistas celebraban la prosperidad infinita de los años 20. Anunció el estallido de la Segunda Guerra Mundial antes de que Hitler consolidara su poder. Habló de un conflicto global que consumiría a las naciones cuando Europa aún negociaba tratados de paz. Describió el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, años antes de que un pastor beduino los encontrara accidentalmente en una cueva de Qumran. Y mencionó la existencia de una civilización perdida bajo las aguas del Atlántico, una tierra que él llamaba Atlántida, prediciendo que sus primeras evidencias emergerían cerca de las costas de Bimini. Décadas después, en 1968, buzos descubrieron una formación de piedras colosales, sumergidas exactamente en esa ubicación. Coincidencia tras coincidencia, acierto tras acierto. Pero si Cayce acertó el pasado con tanta precisión, ¿por qué habríamos de ignorar lo que dijo sobre el futuro? Y lo que dijo sobre el año 2026 no es una advertencia menor, es un ultimátum. Según sus visiones, ese año no traerá simplemente un desastre natural o una crisis económica. Traerá el comienzo de una transformación planetaria, una sacudida que no solo moverá continentes, sino que expondrá la verdadera condición del alma humana. Y esto es precisamente lo que hace diferente a 2026 de cualquier otra fecha mencionada en sus profecías, porque para Cayce, lo que viene no es un castigo arbitrario, es una consecuencia, una respuesta, un espejo que la creación misma levantará frente a la humanidad para mostrarle aquello que ha elegido ignorar. Así que antes de continuar,
te pido algo importante. Si sientes que este mensaje necesita ser escuchado, si crees que el mundo está entrando en un territorio desconocido, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite despertar. Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves todo lo que te rodea. Quédate hasta el final, porque la profecía apenas está comenzando a revelarse. Edgar Cayce no veía a la Tierra como la ciencia moderna la describe. Para él, el planeta no era simplemente una roca flotando en el vacío, gobernada por leyes físicas frías e impersonales. La Tierra, según sus visiones, es un ser vivo, una creación sensible que respira, que siente, que reacciona, no con palabras, sino con movimientos, no con voz, sino con terremotos, tormentas y fuego. Y aquí está la parte que muchos prefieren no escuchar. Cayce afirmó que existe una conexión directa entre el estado moral de la humanidad y el comportamiento del planeta, que la Tierra no permanece indiferente ante la maldad que crece en el corazón de los hombres, que cuando el odio, la codicia y la corrupción alcanzan ciertos niveles, el planeta responde, no como venganza, sino como una especie de sistema inmunológico cósmico que busca restaurar el equilibrio. Suena extraño, suena místico, suena imposible, pero entonces, ¿cómo explicamos lo que él predijo con décadas de anticipación? Cayce describió un futuro donde el mapa del mundo sería redibujado por fuerzas que escapan al control humano, y sus descripciones son escalofriantes en su especificidad. Habló de los Estados Unidos sufriendo una fractura literal. La costa oeste, dijo, se partiría. California experimentaría una serie de terremotos devastadores que culminarían con la desaparición de ciudades enteras bajo el océano. Los Ángeles, San Francisco, nombres que hoy representan el corazón del entretenimiento y la tecnología, convertidos en memorias sumergidas bajo las olas del Pacífico. Pero no solo América, Cayce vio al Japón hundiéndose parcialmente en el mar. Vio partes de Europa del Norte desapareciendo bajo las aguas. Vio cambios tan dramáticos en la geografía mundial que los sobrevivientes apenas reconocerían el planeta que heredarían. Y hay algo más, algo que durante décadas fue considerado una de sus predicciones más absurdas, pero que hoy la ciencia observa con creciente preocupación: la inversión de los polos magnéticos. Cayce predijo que llegaría un momento donde, en sus palabras, el norte dejaría de ser norte, un evento donde el campo magnético de la Tierra sufriría una inversión repentina y violenta. Durante años, los científicos descartaron esta idea como fantasía mística, pero hoy los datos son innegables. El polo norte magnético se está moviendo a una velocidad sin precedentes. Cada año se desplaza más de 50 kilómetros hacia Siberia. Las anomalías magnéticas se multiplican, y los investigadores ya no preguntan si una inversión ocurrirá, sino cuándo. ¿Qué significaría esto para nuestra civilización? Imagina un mundo donde las brújulas dejan de funcionar, donde los sistemas de navegación colapsan, donde los satélites que sostienen nuestras comunicaciones, nuestras transacciones bancarias, nuestra vida cotidiana, quedan expuestos a radiación solar sin la protección del campo magnético. Imagina el caos, no solo tecnológico, sino existencial. Una desorientación física que espeja la desorientación moral que, según Cayce, la humanidad ha elegido como forma de vida. Y mientras la Tierra comienza a temblar bajo nuestros pies, una crisis aún más silenciosa crece en los campos y en las almas de los hombres. Cayce habló de dos tipos de hambre que azotarían al mundo en los tiempos previos a la gran purificación. La primera es obvia, es la que todos entendemos: el hambre física. Describió un tiempo donde las estaciones perderían su ritmo natural, donde la nieve caería en primavera y el calor abrasador golpearía en pleno invierno, donde los agricultores mirarían sus campos con desesperación, incapaces de predecir cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo esperar. Las cosechas fallarían. No en una región, no en un país pobre y olvidado, sino en naciones que jamás imaginaron conocer la escasez. Supermercados con estantes vacíos, precios imposibles, familias que alguna vez tiraban comida a la basura
ahora contando cada grano de arroz. Esto ya está comenzando. Los patrones climáticos se han vuelto impredecibles. Las sequías golpean donde antes había abundancia. Las inundaciones destruyen lo que el sol no quemó. Los agricultores de todo el mundo reportan temporadas cada vez más difíciles de comprender. Cultivos que florecían por generaciones ahora mueren sin explicación. Pero para Kaize, el hambre física era solo el síntoma visible de algo mucho más profundo. La segunda hambre, la verdadera epidemia, es espiritual. Él creía que la humanidad moderna había cometido un error fatal. En su carrera por conquistar la naturaleza, por acumular riquezas, por dominar la tecnología, había abandonado aquello que le daba sentido a su existencia. Habíamos dejado de hablar con Dios. No me refiero solo a la religión formal, no a rituales vacíos o tradiciones heredadas sin comprensión. Me refiero a esa conexión íntima, personal, sagrada, que nuestros ancestros mantenían con lo divino. Esa certeza de que existe algo más grande que nosotros mismos. Ese ancla que sostenía el alma en medio de las tormentas más oscuras. Kaize vio una sociedad que había reemplazado a Dios con ídolos modernos. El dinero, el poder, la fama, el placer inmediato. Dioses vacíos que prometen todo y no entregan nada, que llenan los bolsillos pero dejan el corazón hueco, que multiplican las posesiones mientras devoran el propósito. Y el resultado, dijo, sería una epidemia de vacío existencial. Mira a tu alrededor. La depresión se ha convertido en la enfermedad silenciosa de nuestra era. La ansiedad consume a generaciones enteras. Los jóvenes, con más acceso a información y entretenimiento que cualquier generación anterior en la historia, reportan niveles de soledad y desesperanza nunca antes vistos. Tienen todo, y sin embargo, sienten que no tienen nada. La violencia estalla en lugares que antes eran seguros. Los vecinos desconfían de los vecinos. Las familias se fracturan por diferencias que antes se resolvían con una conversación alrededor de la mesa. El miedo se propaga más rápido que cualquier virus, infectando comunidades, ciudades, naciones enteras. Esto, según Kaize, no es coincidencia, es consecuencia. Cuando el alma se desconecta de su fuente, cuando el ser humano olvida quién es y de dónde viene, el vacío resultante lo llena cualquier cosa, y casi siempre esa cosa es oscuridad. La podredumbre interna no se queda contenida en los individuos, se expande, contamina, corrompe y eventualmente derriba a las naciones más poderosas, comenzando por aquella que Kaize llamaba el corazón del mundo moderno. De todas las profecías de Edgar Cayce, pocas son tan directas y tan incómodas como las que dirigió específicamente a los Estados Unidos. Este hombre, nacido en suelo estadounidense, criado en los valores de su patria, amante de su nación, no tuvo reparos en advertir que su propio país enfrentaba un juicio terrible, no por enemigos externos, no por invasiones militares, sino por su propia corrupción interna. Kaize describió a los Estados Unidos como un gigante con pies de barro, una nación bendecida con recursos inimaginables, con libertades que otras tierras solo soñaban, con un potencial para liderar al mundo hacia la luz, pero una nación que, paso a paso, elección tras elección, generación tras generación, había comenzado a traicionar los principios sagrados que la fundaron. La confianza ciega en la ciencia, advirtió, reemplazaría la fe en lo divino. El dinero se convertiría en el único Dios verdadero, adorado en templos de cristal y acero. El poder militar daría una falsa sensación de seguridad, mientras el alma nacional se pudría desde dentro como fruta olvidada bajo el sol. Una casa dividida, dijo citando las Escrituras, no puede permanecer en pie. Y hoy, mientras nos acercamos al año 2026, esas palabras resuenan con una claridad aterradora. ¿Cuándo fue la última vez que los estadounidenses estuvieron tan divididos? Izquierda contra derecha, ricos contra pobres, ciudades contra pueblos rurales, generaciones que ya no se entienden, familias que no pueden sentarse a cenar juntas sin que estalle una discusión, amigos de toda la vida
que dejaron de hablarse por una opinión política. Los medios alimentan la división porque la división genera audiencia. Los políticos la explotan porque la división genera votos. Las redes sociales la amplifican hasta el punto de la locura porque la división genera engagement, clics, dinero. Y mientras tanto, los valores que alguna vez unieron a la nación se desvanecen como niebla bajo el sol del mediodía. Lo que antes era considerado malo, ahora se celebra como progreso. Lo que antes era sagrado, ahora se ridiculiza como atraso. Lo que antes unía, ahora divide. La inversión moral que Kayse predijo no es una posibilidad futura, es la realidad presente. Es lo que vemos cada día en las noticias, en las calles, en nuestros propios hogares. Pero aquí está el giro en su profecía, porque Kayse no vio solo destrucción para América, vio también redención. Dijo que, a pesar del colapso que se avecina, de las ciudades que caerán y los sistemas que fallarán, existirá un remanente, un grupo de personas que no serán salvadas por el gobierno, ni por los ricos, ni por los poderosos, ni por la tecnología. Serán salvadas por su fe. Gente común, familias que nunca aparecerán en las noticias, comunidades pequeñas que mantuvieron viva la oración cuando el resto del mundo la había abandonado. Personas que eligieron servir a otros cuando la cultura les gritaba que solo pensaran en sí mismas. Ancianos que guardaron la sabiduría. Jóvenes que rechazaron los ídolos vacíos de su generación. Ellos, dijo Kayse, se convertirán en los guardianes de la luz. Y cuando el polvo se asiente, cuando la tormenta finalmente pase, cuando el viejo mundo termine de desmoronarse, serán ellos quienes reconstruyan. No solo edificios y carreteras, sino el alma misma de la nación, los valores perdidos, la conexión olvidada, el propósito abandonado. Pero antes de que ese nuevo amanecer llegue, la humanidad recibirá advertencias, señales que nadie podrá ignorar, trompetas en el cielo y gemidos desde las profundidades de la tierra. Edgar Cayce describió los años previos a la gran purificación como un tiempo de señales, no señales sutiles que solo los expertos podrían interpretar, no símbolos escondidos en textos antiguos que requerirían décadas de estudio, sino manifestaciones tan obvias, tan imposibles de ignorar, que harían detenerse incluso al más escéptico. Habló del cielo hablando, luces extrañas que aparecerían donde no deberían estar, movimientos en las estrellas que desafiarían la astronomía conocida, y sonidos que descenderían desde arriba como trompetas antiguas, resonando sobre ciudades enteras, haciendo que millones de personas levantaran la mirada con una mezcla de asombro y terror. Durante años, esto sonó a fantasía medieval, a delirio de profeta, a cuento para asustar niños. Pero en la última década, reportes de estos sonidos se han multiplicado en todo el mundo: Canadá, Ucrania, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Australia, decenas de países. Imagina estar en tu ciudad, en un día común, y de repente escuchar un sonido que no viene de ningún lugar específico, un bramido profundo que parece emanar del propio cielo. No es trueno, no es avión, no es nada que tu cerebro pueda clasificar. Y cuando miras a tu alrededor, ves que todos se han detenido, todos escuchan, todos sienten el mismo escalofrío recorriendo la espina. Vídeos grabados por personas comunes muestran cielos que emiten bramidos inexplicables, frecuencias profundas que parecen venir de todas partes y de ninguna. Sonidos que la ciencia aún no puede explicar completamente, por más que lo intente. Y no solo el cielo habla. Cayce dijo que la tierra misma comenzaría a gemir. Sonidos retumbantes emergiendo desde el subsuelo. Vibraciones profundas que los animales detectarían antes que los humanos, huyendo en masa de lugares que pronto serían golpeados por desastres. El planeta, dijo, llorando por lo que se avecina, advirtiendo a sus hijos de lo que viene. La ciencia moderna ha registrado estos fenómenos. Los llaman hums o skyquakes, sonidos de baja frecuencia captados por instrumentos sofisticados en lugares tan diversos como Nuevo México, el norte de Europa y las costas de Australia.
Sonidos que técnicamente no deberían existir según los modelos convencionales. Sonidos que nadie puede explicar satisfactoriamente. Y luego está el clima. Kaize advirtió que los eventos climáticos extremos no serían el juicio en sí, sino el aviso previo. La diferencia entre el tiempo de advertencia y el tiempo de juicio. El último llamado antes de que la puerta se cierre. Tormentas donde nunca las hubo. Sequías en tierras que conocieron lluvias por siglos. Inundaciones en desiertos. Nieve en lugares tropicales. Calor mortal en latitudes templadas. Récords de temperatura rotos cada año, cada mes, cada semana, como si el planeta estuviera gritando para que prestemos atención. Esto ya no es profecía, es el noticiario de cada semana. La pregunta que Kaize dejó flotando en el aire fue simple pero devastadora. ¿Escuchará la humanidad estas advertencias o seguirá distraída, mirando sus pantallas, consumiendo su entretenimiento, persiguiendo sus placeres vacíos, hasta que sea demasiado tarde? Para aquellos que ignoren los signos, dijo, habrá terror, pero para aquellos que entiendan, habrá una oportunidad que no se ha presentado en milenios, una oportunidad de renacer. Y aquí llegamos al corazón de la profecía de Edgar Cayce, porque él no era un profeta de la desesperación. No dejó sus advertencias flotando en un vacío de miedo, sin propósito. No quería paralizar a la humanidad con terror, sino despertarla con verdad. Cada visión oscura venía acompañada de una luz al final del túnel. El año 2026, según él, no marca el fin del mundo, marca el fin de una era. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Cayce predijo que los viejos sistemas de poder colapsarían, no gradualmente, como castillo de arena erosionado por las olas, sino de forma abrupta, como torre que pierde su base. La confianza en los gobiernos, que ya se encuentra en mínimos históricos, se evaporará por completo. Los ricos y poderosos, aquellos que construyeron imperios sobre la codicia y la explotación, verán sus fortunas convertirse en polvo. Los expertos y científicos que prometían tener todas las respuestas quedarán en silencio ante fenómenos que escapan a sus modelos y ecuaciones. En ese vacío de poder surgirá algo nuevo, y esto es lo que hace de Cayce un profeta diferente a tantos otros. Él no vio a la humanidad siendo rescatada por un superhéroe, ni por un gobierno mundial benevolente, ni por tecnología milagrosa descendiendo del cielo, ni por extraterrestres iluminados que vendrían a salvarnos de nosotros mismos. Vio algo mucho más simple y mucho más poderoso. Vio a los humildes levantándose, personas que el mundo había ignorado, familias que habían mantenido la fe cuando mantenerla no era popular ni conveniente, comunidades pequeñas donde el amor al prójimo nunca dejó de practicarse, ancianos que guardaron la sabiduría de generaciones pasadas, jóvenes que rechazaron los ídolos vacíos de su tiempo y eligieron otro camino. Ellos, dijo, serán los nuevos líderes, no porque busquen el poder, sino precisamente porque no lo buscan, no porque quieran dominar, sino porque quieren servir. Liderarán con el ejemplo, no con decretos, con la compasión, no con la fuerza, con la fe viva que brilla más fuerte cuanto más oscura es la noche que la rodea, y dejó instrucciones específicas para quienes quisieran prepararse. No acumulen armas, advirtió. No llenen búnkeres con provisiones mientras sus vecinos pasan hambre. No construyan fortalezas de miedo esperando el apocalipsis. Esa no es preparación, es otro tipo de enfermedad. Es rendirse a la oscuridad antes de que llegue. La verdadera preparación, dijo, ocurre en el espíritu. Conviertan sus hogares en altares. No me refiero a construir capillas elaboradas o llenar las paredes de símbolos religiosos. Me refiero a restaurar la oración diaria, a sentarse en familia no frente a una pantalla, sino frente a Dios, a crear espacios de paz en medio del caos del mundo, a hacer del hogar un refugio sagrado donde el amor sea el idioma principal. Practiquen la ley del servicio. En tiempos de crisis, la supervivencia no dependerá de quien tenga más recursos acumulados en su sótano. Dependerá de quien esté dispuesto a compartir lo poco que tiene. Las comunidades que se ayuden mutuamente sobrevivirán y florecerán. Los individuos aislados, por más preparados que estén materialmente,
por más armas que posean, por más muros que construyan, sucumbirán, porque el ser humano no fue creado para la soledad, fue creado para la comunión y sobre todo, dijo, no tengan miedo, el miedo es la herramienta del enemigo, es lo que paraliza cuando deberíamos actuar, es lo que divide cuando deberíamos unirnos, es lo que hace que las personas tomen decisiones que traicionan todo lo que deberían ser. El miedo convierte a vecinos en enemigos, a hermanos en extraños, a hijos de Dios en esclavos del pánico. La fe es lo opuesto al miedo, no porque niegue el peligro. El peligro es real, las advertencias son genuinas. Lo que viene será difícil, sino porque la fe confía en algo más grande que el peligro. Confía en que hay un propósito detrás del caos. Confía en que la oscuridad, por profunda que sea, nunca podrá extinguir la luz. Confía en que quien camina con Dios no camina solo, sin importar cuán solitario parezca el sendero. Edgar Cayce murió en 1945, décadas antes de que pudiéramos verificar muchas de sus predicciones, pero dejó un mensaje final que parece escrito específicamente para este momento, para estos días, para ti, que estás escuchando ahora mismo. Dijo que llegaría un tiempo donde cada ser humano tendría que elegir, no entre partidos políticos, no entre naciones, no entre ideologías o filosofías humanas, sino entre el miedo y la fe, entre el servicio a uno mismo y el servicio a los demás, entre seguir a la multitud hacia el abismo, porque es más fácil, porque es más cómodo, porque todos lo hacen, o detenerse, dar la vuelta y caminar hacia la luz, aunque seas el único que lo haga. El año 2026, si sus visiones son correctas, traerá dolor, traerá pérdida, traerá el derrumbe de todo lo que creíamos seguro, estable, permanente, pero también traerá algo que la humanidad ha olvidado que necesitaba, una oportunidad de volver a empezar, no como la civilización corrupta que construimos sobre cimientos de arena y codicia, sino como algo nuevo, algo limpio, algo que finalmente honre el propósito para el cual fuimos creados. La profecía de Edgar Cayce no es una sentencia de muerte, es una invitación al renacimiento. Y la pregunta que queda resonando en el aire, la única pregunta que realmente importa, es simple. ¿Qué elegirás tú? Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que necesitabas escucharlo precisamente hoy, te pido que hagas algo. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que esté buscando respuestas en medio de tanta confusión. Alguien que necesite escuchar que hay esperanza más allá del caos. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre las profecías de Cayce. Los leo con gratitud y recuerda, cuando la noche parece más oscura, es porque el amanecer está cerca. Que Dios te bendiga hoy y siempre.